diamantes eléctricos, esparciendo en la negrura del espacio un halo de incendio. 3 veces pasó junto a los carabineros solitarios, pero no quiso hablarles. Adelante. Solo las mujeres deben pedir apoyo. Además, tal vez sufría una alucinación. En realidad, no podía afirmar que le persiguiesen. A los pocos pasos se desvaneció esta duda. Sí que le perseguían. Sus sentidos, aguzados por el peligro, tuvieron la misma percepción del jabalí que presiente la jauría intentando cerrarle el paso. A su derecha tenía él. Agua. A su izquierda trotaban hombres por detrás de los montones de la descarga queriendo salir a su encuentro. Detrás avanzaban otros para impedir su retirada. Podía correr, adelantándose a los que intentaban envolverle. Pero un hombre debe correr teniendo un revólver en la mano. Los que venían detrás se lanzarían en su persecución. Una cacería humana iba a desarrollarse en la noche, y él, Ferragut, sería el gamo acosado por la canalla del bar. Ah, no. El capitán se acordó de von Kramer galopando míseramente en pleno día por los muelles de Marsella. Si lo habían de matar, que no fuese huyendo. Continuó su avance con paso rápido. Adivinaba el plan de sus enemigos. No querían mostrarse en esta zona del puerto obstruida por montones de fardos, temiendo que se ocultase. Le esperaban cerca de su buque, en un espacio descubierto por el que forzosamente debía pasar. Adelante. Volvió a repetirse. Si he de morir, que sea a la vista del Mare Nostrum. El vapor estaba cerca. Reconoció su negra silueta pegada al muelle. En este momento el perro de a bordo empezó a ladrar furiosamente, anunciando la presencia del capitán y al mismo tiempo el peligro. Abandonó el abrigo de una colina de carbón, avanzando por un terreno descubierto. Concentraba toda su voluntad en el deseo de llegar a su barco cuanto antes. Brilló una corta llama, seguida de una detonación. Ya disparaban contra él. Otras lucecitas surgieron de diversos lados del muelle, seguidas de estampidos. Fue un tiroteo de combate. A sus espaldas tiraron igualmente. Sintió varios silbidos junto a sus orejas y recibió un golpe en un hombro, una sensación igual a la de una pedrada caliente. Iban a matarle. Sus enemigos eran demasiado numerosos. Y sin saber por qué lo hacía, cediendo al instinto, se arrojó al suelo lo mismo que un moribundo. Todavía retumbaron unos cuantos disparos. Luego se hizo el silencio. Únicamente en el vapor inmediato seguía ladrando el perro. Vio una sombra que avanzaba lentamente hacia él. Era un hombre, uno de sus enemigos, destacado del grupo para examinarle de cerca. Dejó que se aproximase, apretando con su diestra el revólver, todavía intacto. De pronto levantó el brazo, rozando la cabeza que se inclinaba sobre él. 2 relámpagos salieron de su mano, separados por un breve intervalo. La primera llamarada fugaz le hizo ver un rostro conocido. Era verdaderamente Carl, el dependiente de la doctora. La segunda explosión ayudó a su memoria. Sí que era Carl, con las facciones desencajadas. Y un agujero negro en la sien. Se irguió con un estiramiento agónico. Luego se derrumbó de espaldas, abriendo los brazos. Esta visión fue instantánea. El capitán solo podía pensar en él, y se levantó de un salto. Después corrió y corrió, encorvándose para ofrecer a sus enemigos el menor blanco posible. Presentía una descarga general, una granizada de balas. Pero los perseguidores dudaron unos segundos, desorientados por la oscuridad, no sabiendo si era el capitán el que había caído por segunda vez. Solo al ver a un hombre que corría hacia el buque conocieron su error y reanudaron los disparos. Ferragut pasó entre las balas, por el borde del muelle, a lo largo del Mare Nostrum.
Su salvación era obra de segundos, siempre que los tripulantes no hubiesen retirado la pasarela entre el vapor y la orilla. Tropezó de pronto con el puente, viendo al mismo tiempo un hombre que avanzaba sobre él con algo reluciente en una mano. Era el segundo, que acababa de salir con el cuchillo por delante. El capitán temió una equivocación. Tony. Soy yo, dijo con voz sofocada por la violencia de la carrera. Al pisar la cubierta del buque recobró instantáneamente su tranquilidad. Ya no hubo más disparos. El silencio era lúgubre. A lo lejos lo cortaron silbidos de pitos, voces de alarma, ruido de carreras. Los carabineros y guardianes se llamaban y agrupaban para dar una batida en la oscuridad, marchando hacia el lugar donde había sonado el tiroteo. Que quiten la plancha, ordenó Ferragut. El piloto dio ayuda a 3 marineros que acababan de acudir, retirando apresuradamente la pasarela. Luego amenazó al perro para que cesase de aullar. Ferragut, asomado a la borda, exploraba la lobreguez del muelle. Le pareció ver a unos hombres llevándose a otro en brazos. Un resto de su cólera le hizo levantar la diestra, armada todavía, apuntando al grupo. Luego volvió a bajarla. Pensó en los que se acercaban para averiguar lo ocurrido. Era mejor que encontrasen él. Puck silencioso. Entró en el salón de popa jadeando todavía, y tomó asiento. Al quedar bajo el ruedo de luz pálida que derramaba sobre la mesa una lámpara colgante, Tony se fijó en su hombro izquierdo. Sangre. No es nada. Un simple rasguño. La prueba es que puedo mover el brazo. Y lo movió, aunque con cierta dificultad, sintiendo la pesadez de una hinchazón creciente. Luego te contaré cómo ha sido esto. Creo que no les quedaran ganas de repetir. Quedó pensativo un instante. De todos modos, conviene que nos vayamos pronto de este puerto. Ve a ver a nuestra gente. Que ninguno hable. Llama a Caragol. Antes de que saliese Tony, surgió de la oscuridad la cara esplendorosa del cocinero. Venía al salón sin que nadie le llamase, ansioso por saber lo ocurrido, temiendo encontrar moribundo a Ferragut. Viendo la sangre, su desesperación se expresó con una vehemencia maternal. Cristo del Grao. Mi capitán va a morir. Quiso correr a la cocina en busca de algodones y vendas. Él era algo curandero, y guardaba lo necesario para el caso. Ulises le detuvo. Aceptaba sus servicios, pero quería algo más. Deseo comer, tío Caragol dijo alegremente. Me contentaré con lo que haya. El susto me ha dado hambre. Sí. Adiós. Voy a morir. Cuando Ferragut salió de Barcelona ya tenía casi cicatrizada la herida del hombro. Las negativas rotundas de él y su piloto a los interrogatorios de los carabineros le libraron de nuevas molestias. No sabían nada. No habían visto nada. El capitán acogió con fingida indiferencia la noticia de haber sido encontrado en la misma noche el cadáver de un hombre, al parecer alemán, pero sin papeles, sin nada que permitiese su identificación, en un muelle algo lejano del lugar que ocupaba el Mare Nostrum. Las autoridades no consideraron necesario averiguar más, clasificando el hecho como una simple pelea entre refugiados. El servicio de aprovisionamiento de las tropas de Oriente hizo navegar a Ferragut en los meses sucesivos formando parte de un convoy. Un despacho cifrado le llamaba unas veces a Marsella, otras a un puerto atlántico. Saint-Nazaire, Quiberon o Brest. Iban llegando con pocos días de separación vapores de diversas clases y nacionalidades. Lo sabía que delataban su origen aristocrático en las líneas finas de la proa, la esbeltez de las chimeneas y el color todavía blanco de los pisos superiores. Eran iguales a los corceles de gran precio que la guerra había
transformado en simples caballos de batalla. Antiguos buques correos, veloces carreristas de las olas, se veían descendidos a la vil servidumbre de barcos de transporte. Otros, negros y sucios, con pegotes de apresurada reparación y una chimenea tísica sobre su casco enorme, avanzaban tosiendo humo, escupiendo ceniza, jadeando con ruidos de hierro viejo. Las banderas de los aliados y las de las marinas neutrales ondeaban en las diversas popas. Se iba reuniendo el convoy en la amplia bahía. Eran 15 o 20 vapores, a veces 30, que habían de navegar juntos, ajustando sus diversas velocidades a una marcha común. Los barcos de carga, carracas a vapor que solo hacían unas millas por hora, sin llegar a la decena, obligaban al resto del convoy a una desesperante lentitud. El Mare Nostrum tenía que marchar a media máquina, haciendo sufrir grandes impaciencias a su capitán en estas peregrinaciones monótonas y peligrosas a través de semanas y semanas. Antes de partir, Ferragut recibía un pliego cerrado y sellado, lo mismo que los otros capitanes. Era del jefe del convoy, comandante de un contratorpedero o simple oficial de la Reserva Marítima, encargado de un buquecito de pesca con cañones de tiro rápido. Los vapores empezaban a echar humo y a levar anclas, sin saber a dónde iban. El pliego solo era abierto en el momento de partir. Ulises hacía saltar los sellos y examinaba el papel, entendiendo con facilidad su lenguaje convencional, escrito con arreglo a una cifra común. Lo primero que buscaba era el puerto de destino. Luego, el orden de formación. Marchaban en fila única o en doble fila, según la cantidad de buques. El Mare Nostrum, representado por un número, navegaba entre otros dos números, que eran los de los vapores inmediatos. La distancia entre ellos debía mantenerse en 500 metros. Lo necesario para no abordarse en un momento de descuido y no prolongar la línea de modo que sus vigilantes la perdiesen de vista. Al final se repetían las instrucciones de todos los viajes, con un laconismo que hubiese hecho palidecer a otros hombres no acostumbrados a mirar de frente a la muerte. En caso de ataque submarino, los transportes que llevaban cañones podían salirse de la fila y ayudar a la patrulla de buques armados, dando cara al enemigo. Los otros debían continuar su rumbo tranquilamente, sin preocuparse de la agresión. Si el buque de delante o el que seguía a popa era torpedeado, no había que detenerse para darle auxilio. Los torpederos y chaluteros se encargarían de salvar a los náufragos, si resultaba posible. El deber del transporte era ir siempre adelante, ciego y sordo, sin salirse de la formación, sin detenerse, hasta conducir al puerto terminal la fortuna que llevaba en sus entrañas. Esta marcha en convoy, impuesta por la guerra submarina, representaba un salto atrás en la vida de los mares. Ferragut recordó las flotas a vela de otros siglos, escoltadas por navíos de línea, siguiendo su rumbo a través de incesantes batallas. Los remotos viajes de los galeones de las Indias, saliendo de Sevilla para llegar en rebaño a las costas del Nuevo Mundo. La doble fila de cascos negros con penachos de humo avanzaba mansamente en las jornadas de bonanza. Cuando el día era gris, el mar espumeante, el cielo bajo y la atmósfera brumosa, se esparcían y encabritaban como un tropel de corderos obscuros y asustados. Los guardianes del convoy, 3 barcos pequeños que marchaban a toda máquina, eran los mastines vigilantes de este ganado marino, precediéndole para explorar el horizonte, quedándose detrás de él o marchando a sus costados para mantener intacta la formación. Su ligereza y su velocidad les hacía dar saltos prodigiosos sobre las olas. Una cinta de humo se enroscaba a continuación de sus dobles chimeneas.
Su proa, cuando no estaba oculta, expelía cascadas de espuma, levantándose hasta mostrar el principio de la quilla. De noche navegaban todos con pocas luces. Un simple farol a proa para aviso del que marcha delante y otro a popa para indicar la ruta al siguiente. Estas luces macilentas apenas se veían. De pronto, el timonel tenía que torcer el rumbo y pedir máquina atrás, viendo que se agrandaba en la obscuridad la silueta del buque anterior. Unos cuantos minutos de descuido, y entraba por su popa con un espolonazo mortal. Al amenguar la marcha, el capitán miraba inquieto a sus espaldas, temiendo chocar a su vez con el que le seguía en la fila. Todos pensaban en los submarinos invisibles. De tarde en tarde sonaban cañonazos. La escolta del convoy tiraba y tiraba, yendo de un lado a otro con ágiles evoluciones. El enemigo había huido, como los lobos ante el aullar de los perros vigilantes. En otras ocasiones era una falsa alarma. Y los cañones herían con sus latigazos de acero el agua desierta. Había un enemigo más molesto que la tormenta que desordena a los convoyes, más temible que los torpedos. Era la niebla espesa y blanca como la albúmina, que caía sobre los buques, haciéndolos navegar a ciegas en pleno día, poblando el espacio de inútiles rugidos de sirena, no dejando ver el agua que los sustentaba ni los otros barcos cercanos, que podían salir de un momento a otro de la borrosa atmósfera, anunciando su aparición con un choque y un crujido enorme. Mortal. Así habían de marchar los marinos días enteros. Y cuando al fin se libraban de este sudario, respirando con la satisfacción del que despierta de una pesadilla, otra muralla cenicienta y nebulosa avanzaba sobre las aguas, envolviéndolos de nuevo en su noche. Los hombres más valerosos y serenos juraban al ver la barra interminable de la bruma cerrando el horizonte. Tales viajes no eran del gusto de Ferragut. Le irritaba la marcha en fila, como un soldado, teniendo que amoldarse a las velocidades de buques despreciables. Aún le encolerizaba más verse obligado a obedecer al comandante del convoy, que muchas veces era un viejo marino de carácter autoritario. A causa de esto, en una de las arribadas a Marsella manifestó a las autoridades marítimas su firme voluntad de no navegar más de tal modo. Tenía bastante con 4 expediciones. Resultaban buenas para los capitanes miedosos, incapaces de salir de los puertos si no llevaban a la vista una escolta de torpederos, y cuyas tripulaciones, al menor incidente, pretendían echar los botes al agua, refugiándose en la costa. Él se creía más seguro yendo solo, confiado a su pericia, sin otro auxilio que su profundo conocimiento de las rutas del Mediterráneo. La petición fue atendida. Era dueño de buque, y temieron perder su cooperación cuando escaseaban tanto los medios de transporte. Además, el Mare Nostrum, por su velocidad, merecía ser empleado aparte, en servicios extraordinarios y rápidos. Quedó en Marsella unas semanas esperando un cargamento de obuses, y callejeó como siempre por la capital mediterránea. Las tardes las pasaba en la terraza de un café de la Canavier. El recuerdo de von Kramer surgió algunas veces en su memoria. Lo habrían fusilado. Quiso saber, pero sus averiguaciones no obtuvieron gran éxito. Los consejos de guerra eludían la publicidad de sus actos de justicia. Un negociante marsellés amigo de Ferragut se acordaba de que, algunos meses antes, había sido ejecutado un espía alemán sorprendido en el puerto. 3 líneas en los periódicos nada más dando cuenta de su muerte. Se decía que era un oficial. Y el marsellés pasó a hablar de las noticias de la guerra, mientras Ulises pensaba que el ejecutado no podía ser otro que von Kramer. En la misma tarde tuvo un encuentro
Al marchar por la calle de Saint-Ferréol, mirando los escaparates de las tiendas, los gritos de varios conductores de coches y automóviles que no acertaban a hacer pasar sus vehículos en la angosta y repleta vía llamaron su atención. Vio en un carruaje a una dama rubia, de espaldas a él, acompañada por dos oficiales de la Marina inglesa. Inmediatamente pensó en Freya. Su sombrero, su traje, todo lo que pudo distinguir de su persona, no le recordaban en nada a la otra. Y sin embargo, cuando se alejó el coche, sin que él llegase a ver el rostro de esta desconocida, la imagen de la aventurera persistió en su memoria. Al fin acabó por irritarse contra él mismo, a causa de la semejanza absurda que había descubierto sin motivo alguno. ¿Cómo podía ser Freya esta inglesa que iba con dos oficiales? Como la alemana refugiada en Barcelona podía deslizarse en Francia, donde indudablemente era conocida de la policía militar. Aún le irritó más la sospecha de que este parecido fuese un resto del antiguo amor, que le hacía ver a Freya en toda mujer rubia. A las 9 de la mañana del día siguiente, cuando el capitán se vestía en su camarote para bajar a tierra, Tony abrió la puerta. Su gesto era fosco y tímido al mismo tiempo, como si fuese a dar una mala noticia. Esa está ahí, dijo lacónicamente. Ferragut le miró con expresión interrogante. ¿Quién era esa? ¿Quién ha de ser? La de Nápoles. La rubia del demonio que nos trae desgracia. A ver si esa bruja nos deja inmóviles unas cuantas semanas, lo mismo que la otra vez. Se excusó, como si acabase de cometer una falta en el servicio. El buque estaba unido al muelle por una pasarela y todos podían entrar en él. El piloto era enemigo de estos amarres, que dejaban libre el paso a los curiosos y los importunos. Cuando se había dado cuenta de la visita, la señora estaba ya en la cubierta, cerca de las cámaras. Recordaba bien el camino del salón. Quería seguir adelante. Pero él había hecho que Caragol la detuviese mientras venía a avisar al capitán. Cristo. Murmuró este. Cristo. Y su asombro, su sorpresa, no le permitieron lanzar otra exclamación. Luego se encolerizó. Échala. Que la agarren dos hombres y la pongan en el muelle, aunque sea a viva fuerza. Pero Tony vacilaba, no atreviéndose a cumplir tales órdenes, y el impetuoso Ferragut se lanzó fuera del camarote para realizar por sí mismo lo que había mandado. Cuando pasó al salón, alguien entró al mismo tiempo por el lado de la cubierta. Era Caragol, que intentaba cerrar el paso a una mujer. Pero ésta, burlando sus ojos cegatos, iba deslizándose poco a poco entre su cuerpo y el tabique de madera. Al ver al capitán, Freya corrió hacia él tendiendo sus brazos. Tú, dijo con voz gozosa. ¿Quién sabía que estabas aquí, a pesar de que estos hombres aseguraban lo contrario? Me lo decía él. Corazón. Buenos días, Ulises. Caragol volvió los ojos hacia el sitio donde adivinaba la presencia del segundo, como si implorase su perdón. Con las hembras no se podía cumplir ninguna orden. Tony, por su parte, parecía avergonzado ante esta mujer que le miraba hostilmente. Los dos desaparecieron. Ferragut no pudo darse cuenta de cómo fue la fuga, pero se alegró de ella. Temía que la recién llegada aludiese en su presencia a las cosas del pasado. Quedó largo rato contemplándola. Había creído reconocerla de espaldas el día anterior, y ahora estaba seguro de que hubiera seguido adelante con indiferencia al verla de frente. En realidad, era la misma que acompañaban los dos oficiales ingleses. Parecía mucho más alta que la otra, con una delgadez que hacía clarear su cutis, dándole una transparencia enfermiza. La nariz era más prominente y afilada. Los ojos brillaban hundidos en los círculos negruzcos de sus cuencas.
Estos ojos empezaron a mirar al capitán humildes y suplicantes. «Tú», exclamó Ulises con extrañeza. «Tú, ¿qué vienes a hacer aquí?» Freya habló con una timidez de sierva. Sí, era ella, que le había reconocido el día anterior mucho antes de que él la mirase, formando inmediatamente el propósito de venir en busca suya. Podía pegarle, como la última vez que se vieron. Estaba dispuesta a sufrirlo todo. Pero con él. Sálvame, Ulises. Llévame contigo. Te lo pido más angustiosamente que en Barcelona. ¿Cómo estás aquí? Ella comprendió la extrañeza del capitán al encontrarla en país enemigo. La inquietud que sentía por él mismo al ver a una espía en su buque. Miró en torno para convencerse de que estaban solos, y habló en voz baja. La doctora le había enviado a Francia para que trabajase en los puertos. A él solo podía revelar el secreto. Ulises se indignó ante esta confidencia. Márchate, dijo con voz colérica. Nada quiero saber de ti. Lo tuyo no me interesa, no deseo conocerlo. Fuera de aquí. ¿Por qué me buscas? Pero ella no parecía dispuesta a cumplir sus órdenes. En vez de marcharse, se dejó caer con desaliento en uno de los divanes de la cámara. He venido, dijo, para rogarte que me salves. Te lo suplico por última vez. Voy a morir. Adivino que mi fin está próximo si tú no me tiendes una mano. Presiento la venganza de los míos. Guárdame, Ulises. No me dejes volver a tierra. Tengo miedo. Tan segura que me sentiría aquí, a tu lado. El miedo, efectivamente, se reflejó en sus ojos al recordar los últimos meses de su vida en Barcelona. La doctora es mi enemiga. Ella, que me protegió tanto en otro tiempo, me abandona como algo viejo que es necesario suprimir. Tengo la certidumbre de que me han condenado en lo alto. Se estremecía al recordar la cólera de la doctora cuando, a la vuelta de uno de sus viajes, se enteró de la muerte de su fiel Carl. El capitán Ferragut era para ella una especie de demonio invulnerable y victorioso, que escapaba a todos los peligros, matando a los servidores de la buena causa. Primeramente, von Kramer. Ahora, Carl. Como le era necesario desahogar en alguien su cólera, había hecho responsable a Freya de todas las desgracias. Por ella conocía al capitán y lo había mezclado en los asuntos del servicio. El ansia de venganza hizo sonreír a la imponente dama con una expresión feroz. El marino español estaba señalado en alto lugar. Órdenes precisas habían sido dadas contra él. En cuanto a sus cómplices, Freya figuraba indudablemente entre estos cómplices, por haberse atrevido a defender a Ferragut recordando la muerte trágica de su hijo, por no haber hecho coro con los que deseaban su exterminio. Semanas después, la iracunda doctora se había mostrado amable y sonriente, lo mismo que en otro tiempo. Querida mía, conviene que dé usted un paseo por Francia. Hace falta un agente que no se entere del movimiento de los puertos, de la salida y entrada de los buques, para que nuestros sumergibles sepan dónde esperar. Los oficiales de marina son galantes, y una mujer hermosa puede ganarse su afecto. Ella había pretendido desobedecer, ir a Francia, donde eran conocidos sus trabajos de antes de la guerra. Volver al peligro cuando ya se había acostumbrado a la vida segura en los países neutrales. Pero sus intentos de resistencia no llegaban a realizarse. Carecía de voluntad. El servicio la había convertido en un autómata. Y aquí estoy, sospechando que tal vez marcho a la muerte, pero cumpliendo los encargos que recibo. Esforzándome por ser grata y retardar de este modo el cumplimiento de su venganza. Soy como un condenado que sabe que va a morir y procura hacerse necesario, para demorar unos meses su sentencia.
¿Cómo has entrado en Francia?, preguntó él, sin hacer caso de su acento doloroso. Freya levantó los hombros. En su oficio se cambiaba fácilmente de nacionalidad. Ahora era ciudadana de una república de América. La doctora le había proporcionado los papeles necesarios para pasar la frontera. Pero aquí, continuó, me tienen más segura que en una cárcel. Me han dado los medios para entrar, y solo ellos me pueden hacer salir. Estoy por completo en su poder. ¿Qué harán de mí? El terror le había sugerido en ciertos momentos desesperadas resoluciones. Quería denunciarse a sí misma, comparecer ante las autoridades francesas relatando su historia, haciendo saber los secretos de que era poseedora. Pero su pasado le infundía miedo. Eran muchas las maldades que llevaba realizadas contra este país. Tal vez la perdonasen la vida teniendo en cuenta la espontaneidad de su acto. Pero el presidio, la reclusión con el pelo cortado, vestida de ruda estameña, condenada al silencio, sufriendo tal vez hambre y frío, le inspiraban una repulsión invencible. No, antes la muerte. Y continuaba su vida de espionaje, cerrando los ojos ante el porvenir, viviendo el momento presente, evitando el pensar, considerándose feliz cuando veía por delante unos cuantos días de seguridad. El encuentro con Ferragut en una calle de Marsella la había reanimado, dándole nuevas esperanzas. Sácame de aquí. Guárdame contigo. En tu buque puedo vivir olvidada del mundo, como si hubiese muerto. Y si mi presencia te disgusta, llévame lejos de Francia, déjame en un país lejano. Deseaba salir de este aislamiento en tierra enemiga teniendo que obedecer a sus superiores, como una fiera enjaulada que recibe pinchazos a través de los hierros. La hacía temblar el presentimiento de su próxima muerte. Yo no quiero morir, Ulises. No soy aún vieja para morir. Yo adoro mi cuerpo, soy el primero de mis enamorados. Y me aterro al pensar que puedo ser fusilada. Pasó por sus ojos un reflejo fosfórico. Sus dientes chocaron con el castañeteo del terror. No quiero morir, repitió. Hay momentos en que adivino que me siguen y me cercan. Tal vez me han conocido y esperan el momento de sorprenderme en pleno trabajo. Ayúdame. Hazme salir de aquí. Mi muerte es segura. He hecho tanto daño. Calló un momento, como si calculase todos los delitos de su vida anterior. La doctora siguió diciendo. Cuenta con el entusiasmo patriótico, que le enardece para continuar sus trabajos. Yo carezco de su fe. No soy alemana y me repugna ser espía. Siento vergüenza al considerar mi vida actual. Pienso todas las noches en el resultado de mis abominables trabajos. Calculo el empleo que pueden dar a mis avisos y mis informes. Veo los buques torpedeados. ¿Cuántos seres habrán muerto por mi culpa? Tengo visiones. Mi conciencia me atormenta. Sálvame. No puedo más. Siento un miedo horrible. Tengo tanto que expiar. Se había levantado poco a poco del diván, y al pedir protección a Ferragut iba hacia él con los brazos extendidos, humilde y al mismo tiempo acariciadora, por una voluntad de seducción que predominaba sobre todos sus actos. Déjame. Gritó el marino. No te acerques. No me toques. Sintió la misma cólera que le había hecho ser brutal fin su entrevista de Barcelona. Le irritó la tenacidad de esta aventurera, que, luego de ejercer una influencia trágica en su vida, deseaba comprometerle de nuevo. Pero un sentimiento de fría compasión le hizo contenerse y hablar con cierta bondad. Si necesitaba dinero para huir, él se lo daría sin regateo alguno. Podía fijar la cifra. El capitán estaba dispuesto a satisfacer todos sus deseos. Pero nada de vivir juntos. Le daría una suma importante para asegurar su porvenir y no verla más.
Freya hizo un ademán de protesta, al mismo tiempo que el marino se arrepentía de su generosidad. Porque favorecer a una mujer que le recordaba la muerte de su hijo. ¿Qué había de común entre los dos? Los viles amores de Nápoles harto los había pagado con su desgracia. Que cada uno siguiese su destino. Pertenecían a mundos distintos. Iba a tener que defenderse toda su vida de esta hembra pegajosa. Aparte de esto, no estaba seguro de que ahora dijese verdad. Todo en ella era falso. Ni siquiera conocía con certeza su verdadero nombre y su existencia pasada. Márchate. Rugió con tono amenazador. Déjame en paz. Tendió sus poderosas manazas hacia ella viendo que se resistía a obedecer. Iba a levantarla del suelo con rudo tirón, a llevarla como un fardo leve fuera de la cámara, fuera del barco, arrojándola lejos lo mismo que si fuese un remordimiento. Pero le inspiró una repugnancia invencible este cuerpo abundante en seducciones. Tuvo miedo a su contacto. Quiso huir de las sorpresas eléctricas de su carne. Además, él no iba a maltratarla a cada encuentro, como un bellaco profesional de los que mezclan el amor y los golpes. Recordaba con tristeza sus violencias de Barcelona. Y como Freya, en vez de marcharse, se dejaba caer de nuevo en el diván con un desaliento que parecía desafiar su cólera, fue él quien huyó para dar fin a la entrevista. Se introdujo en su camarote, cerrando la puerta de golpe. Esta fuga la sacó a ella de su inercia. Quiso seguirle con un salto de pantera joven, pero sus manos chocaron contra el obstáculo que acababa de inmovilizarse, mientras seguían sonando en su interior llaves y cerrojos. Golpeó desesperadamente la puerta. Sus puños se lastimaron en infructuosos empujones. Ulises, abre. Óyeme. En vano gritó como si diese una orden, exasperándose al no verla obedecida. Su cólera se revolvió impotente contra la solidez inconmovible de la madera. De pronto empezó a llorar. Se había ablandado su voluntad al sentirse débil e indefensa como una criatura abandonada. Toda su vida pareció concentrarla en sus lágrimas y su voz suplicante. Paseó los dedos por la puerta, palpando las molduras, deslizándolos por las superficies barnizadas, como si buscase a tientas una rendija, un agujero, algo que le permitiese llegar hasta el hombre que estaba al otro lado. Instintivamente dobló sus rodillas, pegando la boca al orificio de la cerradura. Dueño mío, murmuró con una voz de pordiosera. Abre. No me abandones. Piensa que voy hacia la muerte si tú no me salvas. Ferragut la oyó, y para huir de su gemido fue alejándose hasta el fondo del camarote. Luego abrió el ventano redondo que daba sobre la cubierta, ordenando a un marinero que buscase al segundo. Don Anthony. Don Anthony. Gritaron varias voces a lo largo del buque. Llegó Tony, pegando su cara al redondel para recibir las quejas furiosas de su capitán. ¿Por qué le habían dejado solo con aquella mujer? Debían sacarla del buque inmediatamente, aunque fuese a viva fuerza. Él lo mandaba. El piloto se alejó con aire azorado, rascándose la barba lo mismo que si acabase de recibir una orden de difícil ejecución. Sálvame, amor mío. Seguía gimiendo el susurro implorante. Olvida quién soy. Piensa únicamente en la de Nápoles, en la que conociste en Pompeya. Acuérdate de nuestra felicidad a solas, de las veces que me juraste no abandonarme nunca. Tú eres un caballero. Cayó un momento la voz. Ferragut oyó pasos al otro lado de la puerta. Tony cumplía sus órdenes. Pero la súplica volvió a reanudarse a los pocos instantes, reconcentrada, tenaz, atenta únicamente a su deseo, despreciando los nuevos obstáculos que venían a interponerse entre ella y el capitán. Tanto me odias. Acuérdate de la felicidad que te di.
tú mismo me juraste que nunca había sido tan dichoso. Puedo resucitar otra vez el pasado. Tú no sabes de lo que soy capaz por hacerte dulce la existencia. Y quieres perderme. Sonó un choque en la puerta, un roce de cuerpos que se empujaban, una frotación de lucha contra la madera. Tony había entrado, seguido de Caragol. Ya hay bastante, señora, dijo con voz torva, para disimular su emoción. No se da cuenta de que el capitán no quiere verla. No. Comprende que está estorbando. Vamos. Arriba. Intentó ayudarla a incorporarse, separando su boca de la cerradura. Pero Freya repelió con facilidad al vigoroso marino. Parecía falto de fuerzas, sin valor para repetir su ruda acción. Le inspiraba miedo la hermosura de esta mujer. Estaba estremecido aún por el contacto de las firmes redondeces que acababa de rozar durante la corta lucha. Su virtud soñolienta había sufrido el tormento de una resurrección sin objeto. Ah, no. Que se encargasen otros de expulsarla. Ulises, me echan. Gritó ella pegando otra vez su boca a la cerradura. Y tú, amor mío, lo permites. Tú que tanto me amabas. Después de este llamamiento desesperado permaneció silenciosa unos instantes. La puerta se mantuvo inmóvil. Detrás de ella no parecía existir ningún ser viviente. Adiós. Continuó en voz baja, con la garganta hinchada de sollozos. Ya no me verás. Voy a morir pronto. Me lo dice el corazón. Moriré por ti. Tal vez llores algún día pensando que pudiste salvarme. Alguien había intervenido para arrancar a Freya de su rebelde inmovilidad. Era Caragol, solicitado por los ojos implorantes del piloto. Sus manazas la ayudaron a levantarse, sin que ella repitiese la protesta que había repetido a Tony. Vencida y derramando lágrimas, pareció someterse a la ayuda paternal y los consejos del cocinero. Arriba, buena señora, dijo Caragol. Un poco de ánimo y no llore. Para todo hay consuelo en este mundo. Encerró en su abultada diestra las dos manos de ella, y, pasando el otro brazo por su talle, la fue dirigiendo poco a poco hacia la salida del salón. Crea en Dios, añadió. ¿Por qué busca al capitán, que tiene ala en su tierra a su mujer propia? Otros hombres existen que están libres, y puede usted entenderse con ellos sin caer en pecado mortal. Freya no le escuchaba. Cerca de la puerta volvió todavía la cabeza, iniciando un retroceso hacia el camarote del capitán. Ulises. Ulises. Gritó. Crea en Dios, señora. Dijo otra vez Caragol, mientras la empujaba con su vientre flácido y su pecho velludo. Un propósito caritativo llenó su pensamiento. Tenía el remedio para el dolor de esta mujer hermosa, que la desesperación había hecho más interesante. Venga usted, señora. Heigen caso, hija mía. Al llegar a la cubierta, la fue guiando hacia sus dominios. Freya se sentó en la cocina, sin saber con certeza dónde estaba. Vio a través de sus lágrimas a este viejo obeso, de una bondad sacerdotal, yendo de un lado a otro para reunir botellas y mezclar líquidos, agitando una cuchara en un vaso con alegre retintín. Beba sin miedo. No hay disgusto que resista a esta medicina. El cocinero le ofreció un vaso. Y ella, anonadada, bebió y bebió, contrayendo su rostro por la intensidad alcohólica del líquido. Seguía llorando, al mismo tiempo que su boca paladeaba una espesa dulzura. Sus lágrimas fueron cayendo en el brebaje que se deslizaba entre sus labios. Un plácido calor emergió de su estómago, secando la humedad de los ojos, dando nuevos colores a sus mejillas. Caragol continuaba la charla, satisfecho del éxito de su obra.
haciendo señas de alejamiento al sombrío Tony, que pasaba y repasaba ante la puerta con el deseo vehemente de ver marcharse a la intrusa. No llore más, hija mía. Cristo del Grao. Llorar una señora tan guapa, que puede encontrar los novios a docenas. Créame. Busque a otro. El mundo está lleno de hombres sin ocupación. Y siempre que sufra un disgusto, acuda a mi cordial. Voy a darle la receta. Iba a apuntar en un pedazo de papel las dosis de aguardiente de caña y de azúcar, cuando ella se levantó. Súbitamente vigorizada, mirando en torno con extrañeza. ¿Por qué estaba allí? ¿Qué tenía que ver con aquel buen hombre medio desnudo que le hablaba como si fuese su padre? Gracias. Muchas gracias. Dijo al salir de la cocina. Luego, en la cubierta, se detuvo, abriendo su bolso de oro para sacar el espejito y el bote de polvos. Vio en el óvalo biselado del cristal el rostro faunesco de Tony asomando detrás de su espalda con miradas de impaciencia. Dígale al capitán Ferragut que ya no le molestaré más. Todo terminó. Tal vez oiga hablar de mí alguna vez, pero no me verá nunca. Y salió del buque sin volver la cabeza, con paso acelerado, como si corriese a la realización de algo que llenaba su pensamiento. Tony corrió también hacia el ventano del camarote de Ulises. ¿Ya se ha ido?, preguntó este con impaciencia. El piloto asintió con la cabeza. Se había ido prometiendo no volver. Así sea, dijo Ferragut. Manifestó Tony el mismo deseo. Ojalá no viesen más a esta rubia, que traía la desgracia. En los días siguientes, el capitán apenas abandonó su buque. No quería encontrarse con ella en las calles de la ciudad. Dudaba de la dureza de su carácter. Temía ceder a sus ruegos al verla otra vez llorando y suplicando. Se desvaneció la inquietud de Ulises al quedar terminada la carga del buque. Este viaje iba a ser más corto que los anteriores. El Mare Nostrum fue a Corfú con material de guerra para los serbios, que reorganizaban sus batallones destinados a Salónica. En el viaje de vuelta, Ferragut fue atacado por el enemigo. Un amanecer, cuando subía al puente para reemplazar a Tony, los dos vieron al mismo tiempo en forma tangible lo que llevaban a todas horas en su imaginación. Se marcó a lo lejos, en el redondel de sus gemelos, el extremo de un palo negro y derecho que cortaba las aguas, sonrosadas por el alba, dejando un rastro de espuma. Submarino, gritó el capitán. Tony no dijo nada, pero apartando de un zarpazo al timonel, agarró la rueda, dando al buque otra dirección. El movimiento fue oportuno. Solo iban transcurridos unos segundos, cuando empezó a marcarse sobre el agua un dorso oscuro, de vertiginosa carrera, que venía rectamente hacia el vapor. Torpedo, gritó Ferragut. La angustiosa espera duró unos instantes. El proyectil, oculto en las aguas, pasó a unos 6 metros de la popa, perdiéndose en la inmensidad. Sin la rápida virada de Tony, habría herido al buque en pleno flanco. El capitán, por el tubo acústico que descendía a las máquinas, gritó órdenes enérgicas para que desarrollasen toda la velocidad. Mientras tanto, el piloto, agarrado a la rueda, dispuesto a morir sin soltarla, dirigía el buque en zigzags para no ofrecer una puntería fija al submarino. Todos los tripulantes contemplaban desde las bordas el bastón lejano e insignificante del periscopio. El tercer oficial había salido de su camarote casi desnudo, restregándose los ojos soñolientos. Caragol estaba en la popa, mostrando su abdomen bajo el revoloteo de la suelta camisa y llevándose una mano a las cejas a guisa de visera. Lo veo perfectamente. Ah, bandido. Hereje.
y tendía su puño amenazador hacia un punto del horizonte, precisamente el opuesto al lugar donde emergía el periscopio. Vio Ferragut en el redondel azul de las lentes como este tubo subía y subía, engrosándose. Ya no era un palo, era una torre, y a continuación de esta torre iba surgiendo del mar un basamento de acero que chorreaba cascadas de espuma, un lomo gris de cetáceo, que poco a poco tomaba la forma de un vaso navegante largo y afilado. Una bandera flotó de pronto sobre el submarino. Ulises la conocía. Nos van a atacar a cañonazos. Gritó a Tony. Es inútil que naveguemos en zigzags. Lo que importa es ganar distancia, marchar en línea recta. El segundo, hábil timonel, obedeció al capitán. Tembló todo el casco a impulsos de una velocidad extraordinaria. La proa cortaba las aguas con un rumor creciente. El sumergible enemigo, al aumentar su volumen con la emersión, pareció, sin embargo, retroceder en el horizonte. Dos vedijas de espuma empezaron a amontonarse en ambas caras de su proa. Corría con todo el ímpetu de su marcha de superficie. Pero el Mare Nostrum navegaba igualmente con el impulso forzado de sus máquinas a gran presión, y la distancia entre ambos buques se fue dilatando. Tiran, dijo Ferragut con los gemelos en los ojos. Una columna de agua se levantó cerca de la proa. Esto fue lo único que Caragol pudo ver claramente, y rompió a aplaudir con una alegría infantil. Luego agitó en alto su sombrero de palma. ¡Viva el Santo Cristo del Grao! Otros proyectiles fueron cayendo en torno del Mare Nostrum, salpicándolo con sus enormes surtidores de espuma. De pronto tembló de popa a proa. Se estremecieron sus planchas con una vibración de estallido. No es nada, gritó el capitán echando medio cuerpo fuera del puente para ver mejor el casco de su buque. Un cañonazo en la popa. Firme. Tony. El segundo, agarrado a la rueda, volvía la cabeza de vez en cuando para apreciar la distancia que le separaba del submarino. Cada vez que veía levantarse una columna acuática a impulsos de un proyectil, repetía el mismo consejo. Tiéndete, Ulises. Van a tirar contra el puente. Era un recuerdo de su lejana juventud de contrabandista, cuando se acostaba en la cubierta de su barca manejando el timón y la vela bajo los tiros de los vigilantes del resguardo. Temía por la vida de su capitán, mientras él continuaba de pie, ofreciéndose a los disparos de los enemigos. Ferragut marchó de un lado a otro, maldiciendo su falta de medios para responder a la agresión. No le ocurriría otra vez. No se divertirían más dándole caza. Un segundo proyectil abrió otra brecha en la popa. Mientras no sea en las máquinas. Pensaba el capitán. Después de esto, el Mare Nostrum no sufrió más destrozos. Los disparos siguientes fueron levantando columnas de agua en la estela que dejaba el vapor. Cada vez surgían más lejanos estos fantasmas blancos. El buque salió de la zona del cañón enemigo, que seguía tirando y tirando inútilmente. Al fin cesaron los disparos y el submarino se borró del campo de visión de los anteojos, hasta sumergirse enteramente, cansado de una persecución inútil. No me ocurrirá más. Volvió a repetir el capitán. No me atacaran otra vez impunemente. Luego pensó que este submarino había marchado contra él sabiendo quién era. Llevaba pintado en los costados de su buque los colores de España. Al primer cañonazo, el tercer oficial había izado la bandera, sin que cesasen por esto los disparos. Querían echarle a Pike sin intimación alguna, sin dejar rastro. Pensó que Freya, en relación con los directores de la campaña submarina, podía haber denunciado su viaje. Ah, tal. Si te encuentro otra vez. Tuvo que descansar en Marsella varias semanas mientras reparaban las averías del vapor.
Como Tony carecía de ocupación durante esta inmovilidad forzosa, le acompañó muchas veces en sus paseos. Gustaban de sentarse en la terraza de un café de la Canavier para comentar las diferencias pintorescas de la muchedumbre cosmopolita. Mira, gentes de nuestro país, dijo el capitán una tarde. Y señaló a 3 hombres de mar confundidos en la corriente de uniformes diversos y tipos de distintas razas que pasaba rozando las mesas del café. Los había reconocido por sus gorras de seda con visera, sus chaquetas azules y su obesidad grave de marineros mediterráneos que han conseguido cierto bienestar. Debían ser patrones de barca. Como si la mirada y el gesto de Ferragut les hubiesen avisado con misteriosa sensación, los 3 volvieron los ojos, fijándolos en el capitán. Luego empezaron a discutir entre ellos con una vehemencia que hacía adivinar sus palabras. Es él. No es. Aquellos hombres le conocían, pero dudaban al verle. Se alejaron con marcada indecisión, volviendo repetidas veces el rostro para examinarle una vez más. A los pocos minutos regresó uno de ellos, el más viejo, aproximándose con timidez a la mesa. ¿Es usted, y perdone, el capitán Ferragut? Hizo esta pregunta en valenciano, al mismo tiempo que se llevaba la diestra a su gorra para quitársela. Ulises detuvo el saludo y le ofreció una silla. Él era Ferragut. ¿Qué deseaba? Se negó a sentarse. Quería decirle 2 razones, aparte, con cierto secreto. Cuando el capitán hubo presentado a su segundo como hombre de toda confianza, entonces se sentó. Los 2 compañeros, rompiendo la humana corriente, habían retrocedido también y estaban en el borde de la acera, volviendo sus espaldas al café. Era un patrón de barca. No se había equivocado Ferragut. Hablaba lentamente, como si le preocupase la revelación final, a la que servía de exordio todo lo que estaba diciendo. Los tiempos no son malos. Se gana dinero en el mar, más que nunca. Yo soy de Valencia. Hemos venido 3 barcas de ala con vino y arroz. Viaje bueno, pero hay que navegar pegados a la costa, siguiendo la curva de los golfos, sin atreverse a pasar de cabo a cabo por miedo a los submarinos. Yo he encontrado a un submarino. Ulises adivinó que las últimas palabras del patrón contenían el móvil que le había hecho aproximarse, venciendo su timidez. No fue en este viaje ni en el anterior. Continuó el hombre de mar. Me encontré con él 2 días antes de la última Navidad. Yo, en invierno, me dedico a la pesca. Soy propietario de una pareja de barcas del Bow. Estábamos cerca de las Islas Columbretas, cuando de pronto vimos aparecer un submarino cerca de nosotros. Los alemanes no nos hicieron daño. Lo único enojoso fue que tuvimos que entregarles una parte de nuestra pesca por lo que quisieron darnos. Luego me ordenaron que saltase a la cubierta del submarino para responder al comandante. Era un joven que hablaba el castellano como yo lo he oído hablar ala en las Américas, cuando de chico navegaba en un bergantín. Se detuvo el patrón, algo cohibido, como si dudase en seguir su relato. ¿Y qué dijo el alemán? Preguntó Ferragut para incitarle a continuar. Al enterarse de que yo era valenciano, me dijo si lo conocía a usted. Me preguntó por su vapor, queriendo saber si navegaba frente a la costa española. Yo le contesté que la conocía de nombre nada más, y él, entonces. El capitán le animó con su sonrisa al ver que vacilaba de nuevo. Le habló mal de mí, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy mal, con palabras muy feas. Dijo que tenía una cuenta que arreglar con usted y que deseaba ser el primero en encontrarle. Según dio a entender, los otros submarinos también le buscan. Sin duda es una orden.
Se cruzó una larga mirada entre Ferragut y su segundo. Mientras tanto, el patrón seguía sus explicaciones. Los dos amigos que le esperaban a pocos pasos habían visto muchas veces al capitán en Barcelona y en Valencia. Uno de ellos lo había reconocido inmediatamente. Otro dudaba que fuese él, y por deber de conciencia, el viejo patrón volvía atrás para darle este aviso. Entre paisanos debemos ayudarnos. Los tiempos son malos. Al verle de pie, sus dos camaradas se aproximaron sonriendo a Ferragut, que deseaban tomar. Les invitó a sentarse en torno de su mesa. Pero tenían prisa. Iban a ver al consignatario de sus barcas. Ya lo sabe, capitán, dijo el patrón al despedirse. Esos demonios le buscan para jugarle una mala pasada. Usted sabrá por qué. Mucho ojo. En el resto de la tarde hablaron poco Ferragut y Tony. Los dos tenían en el cerebro iguales pensamientos, pero evitaban su exteriorización por